Historia real. Esto me pasó hace 4 años. Es, con mucho, la situación más extrema y potencialmente mortal en la que he estado. El relato que estás a punto de escuchar es 100% real y es mío. Esto sucedió en los Estados Unidos. Era el verano de 2012. Mi novio de toda la vida y yo nos habíamos casado recientemente, a pesar de que éramos estudiantes universitarios muy pobres y vivíamos en un apartamento pequeño. Lo estábamos pasando de maravilla. Ese verano en particular, nos reuníamos con nuestros amigos en el cine local casi todos los fines de semana. Había uno justo al final de la calle de nuestro apartamento que tenía entradas de cine realmente baratas. Una noche de menos de $10 estaba sin duda dentro de nuestro presupuesto. Un jueves por la noche, recibí una llamada de un grupo de amigos invitándonos a ver el estreno de medianoche de la última película de Batman. Acababa de terminar un turno de 12 horas y realmente estaba cansada. Casi rechacé la invitación y pensé en ir a dormir a mi apartamento. Sin embargo, no quería perderme la diversión, y era una película que quería ver por mucho tiempo. Ciertamente, no iba a hacer ningún daño quedarme despierta más tarde de lo habitual y perder algunas horas de sueño, ¿verdad? A las 10:30 p.m. nos encontramos en el teatro. Vimos grandes recortes de cartón de Catwoman y Batman, recibidos por el olor a palomitas de maíz con mantequilla. Y la charla de los espectadores emocionados. La taquilla estaba a la derecha de la entrada, y justo encima había una lista electrónica de películas que se estaban proyectando. La proyección de las 12 a.m. de Dark Knight Rises se mostró allí en letras rojas brillantes. Siendo paranoico de que las entradas se agotaran rápidamente, uno de mis amigos pasó ese mismo día y compró entradas para todos nosotros. Pasamos por alto la fila de boletos y fuimos directamente a la taquilla. Ella nos sonrió y amablemente nos dirigió al Teatro 9, que estaba al lado derecho del vestíbulo. Lo recuerdo. Si tan solo hubiera sabido lo que sé ahora, que entre la multitud acechaba un asesino, que mientras caminaba por esa hortera alfombra roja y púrpura hacia el Teatro 9, podría haber estado caminando hacia mi muerte. Ahora pienso a menudo en lo que habría pasado si lo hubiera sabido. Pulsaría la alarma de incendios, llamaría a la policía, gritaría para que la gente se escapara, pero, por supuesto, no tenía forma de saber lo que iba a pasar. Ajena al peligro en que me estaba poniendo, abrí las puertas del Teatro 9 sin pensarlo 2 veces. El pasillo del teatro tenía forma de una U y se podía ir de la derecha a la izquierda. El Teatro 9 era la sala de proyecciones más grande del edificio, perfecta para acomodar a la multitud que traían los estrenos de medianoche. La pantalla estaba inmóvil y gris. Ni siquiera habían comenzado las vistas previas, porque todavía faltaba una buena hora y media para que comenzara la película. Entramos por el lado derecho, por lo que todos los asientos estaban a nuestra izquierda. Recuerdo que me sorprendió lo lleno que estaba el teatro. Casi todos los asientos estaban ocupados, para nuestra consternación. Al principio parecía que no encontraríamos un lugar para sentarnos juntos. Por la forma en que se instaló ese teatro, había una sección de asientos justo enfrente de la pantalla. Esta área era plana y habían aproximadamente 5 filas de asientos en esta sección. Muchos asientos de esa sección estaban vacíos, pero sentarse justo enfrente del cine de la pantalla apesta, y ninguno de nosotros quería sentarse allí. Entonces, uno de nuestros amigos vio una fila con 5 asientos vacíos, uno al lado del otro. Era perfecto para la cantidad de personas que éramos. Estos asientos estaban a unas 3 o 4 filas de donde las filas de asientos comienzan a elevarse. Subimos corriendo las escaleras antes de que alguien pudiera tomar los asientos. Mi esposo, Brooke, se sentó en el 5º asiento. Me senté a su lado y mi amiga Samantha se sentó a mi lado, a mi derecha. Su novio, Tommy, se sentó a su lado y otro amigo llamado Leo se sentó en el asiento del pasillo. Pasamos los siguientes minutos charlando casualmente, bromeando y riendo. Después de un rato, mis 3 amigos fueron a comprar al vestíbulo bebidas y esas palomitas de maíz adictivas del cine.
Mientras estaban afuera, Brooke y yo pasamos el tiempo mirando a la gente. El teatro estaba iluminado porque las luces aún no estaban apagadas y podía ver a todos con claridad. Había mucha gente vestida con camisetas y sudaderas con capucha de Batman. Una persona incluso tenía una máscara y una de esas camisas con una capa adjunta. También asistieron muchos niños, lo cual no fue sorprendente porque era jueves por la noche. Eran vacaciones de verano, así que eso significaba que no había clases al día siguiente. De toda la gente que vi, la persona que nunca olvidaré fue la niña sentada en nuestra misma fila a unas sillas de distancia. Ella era muy linda, rubia, con ojos azules, y nos pasó varias veces de camino al vestíbulo. Cada vez regresaba con varios bocadillos y palomitas de maíz. En general, la gente parecía muy emocionada de ver la película y la sala estaba llena de energía y risas. Después de lo que pareció una eternidad de espera, las luces comenzaron a atenuarse y comenzaron los avances. Al igual que las películas que he visto antes, una animación rápida cruzó la pantalla, recordándonos que tomáramos refrigerios en el vestíbulo. Ya estábamos devorando las palomitas de maíz como animales. Debíamos silenciar los teléfonos celulares y asegurarnos de saber dónde estaban las salidas de emergencia. La animación tenía este feo gato CGI en un smoking que estaba sentado en una sala de cine. Casualmente, eché un vistazo a las señales de salida de emergencia de color verde brillante que estaban en los lados izquierdo y derecho de la pantalla del cine. No pensé mucho en el recordatorio, como de costumbre. Después de eso, solo recuerdo una vista previa del Hombre de Acero. Las otras no estoy seguro de qué se trataban. Cuando comenzó la película, el teatro estalló en aplausos y vítores. El título de la película, The Dark Knight Rises, estalló en la pantalla. A esto le siguió la escena en la que Bane estaba secuestrando un avión. Pensé que esta escena era muy buena y me llamó la atención de inmediato. Solo cuando la película empezó a volverse un poco menos interesante, recordé lo cansada que estaba. Decidí que cerraría los ojos en las partes más aburridas para descansar un poco. Llevaba despierta 20 horas en ese momento, por lo que tenía legítimo sueño. Mis ojos estuvieron cerrados durante la mayor parte de la duración del encuentro de Batman y Catwoman. Realmente no recuerdo qué estaba pasando en esa parte de la película. Quizás algunos de ustedes la hayan visto y sepan de lo que hablo. De todos modos, cuando abrí los ojos nuevamente, Bruce Wayne estaba en su computadora investigando información sobre Catwoman. Esta es la última escena que vi. Nunca pude ver el resto de la película. De repente, oí un fuerte estallido desde el lado izquierdo del teatro. Grité un poco porque me asusté. Un olor extraño comenzó a llenar el auditorio. Era como el olor de un fuego artificial. Así que pensé que era una bomba de cereza o algo similar. ¿Alguien había arrojado fuegos artificiales a la multitud como broma? Luego, cerca de la vista derecha de la pantalla de cine, la silueta oscura de una persona me llamó la atención. Era solo un marco negro contra la brillante pantalla de cine. Una serie de luces intermitentes provenían de esa persona. Fue un momento extraño en el que el tiempo literalmente se ralentizó y todo quedó extrañamente tranquilo. Estaba completamente congelada, incapaz de moverme y realmente incapaz de pensar en absoluto. Era como si mi cerebro hubiera dejado de funcionar por completo. Brooke se dio cuenta de inmediato lo que estaba pasando y me agarró, me tiró al suelo y se tumbó encima de mí, protegiéndome con su propio cuerpo. En este punto, el tiempo y el sonido regresaron a mí. Podía escuchar los disparos resonando a través del teatro. La gente gritaba. La película aún se estaba reproduciendo encima de todo eso, creando una explosión caótica de ruido. Me di cuenta de que las luces intermitentes que habían visto eran balas que salían disparadas del cañón de una pistola. Una sensación instantánea de adrenalina inundó mi cuerpo. No había absolutamente nada que pudiera hacer, excepto quedarme ahí y rogar a Dios que las balas que escuché atravesando asientos y paredes no me atravesaran también. En un momento, una bala golpeó cerca de mi cabeza, cortándome un buen mechón de cabello, y cuando alcancé el lugar para asegurarme de que no sangraba, trozos de metal caliente cayeron en mi mano. Estaba acostada boca arriba para ver todo lo que estaba sucediendo.
Las luces de una película que aún se reproducía bailaban por el techo y las paredes. Mis amigos estaban en el suelo conmigo. Nuestro cubo de palomitas de maíz sin terminar se derramó por todo el suelo. Leo tenía las piernas extendidas hacia el pasillo porque no había suficiente espacio para esconderse completamente detrás de los asientos. En algún momento explotó la botella de agua de Samantha que había estado en el portavasos entre nuestros asientos. El agua me salpicó la cara. El olor a humo de las armas era abrumador. El gas lacrimógeno antidisturbios me hizo llorar, toser incontrolablemente. También había otro olor, el horrible olor metálico de la sangre que nunca olvidaré. Recuerdo que la parte inferior de mi cuerpo se sintió húmeda de repente. Por alguna razón pensé que esto provenía de la botella de agua con fugas. De repente, las cosas se pusieron extrañamente tranquilas. Las balas se habían detenido por alguna razón. Tommy gritó: ¡vámonos de aquí! Aprovechamos la oportunidad y salimos corriendo. Bajamos corriendo las escaleras, cruzando el frente de la pantalla hacia una señal de salida verde brillante. Nos apiñamos en un espacio pequeño, parecido a un armario, donde estaba la puerta. Estaba tan oscuro que nos costó mucho encontrarlo. Gritamos y golpeamos las paredes para encontrar la puerta, cegados por el gas lacrimógeno y estupefactos por la conmoción. Entonces, finalmente, mis manos sintieron la manija de la puerta de metal y la empujé con todas mis fuerzas. La puerta se abrió de golpe y la luz de una farola cercana inundó nuestros ojos. Empujamos la puerta con tanta fuerza que todos caímos sobre el cemento. Samantha perdió sus chanclas rosas justo afuera de esa puerta. Mientras me ponía de pie y literalmente corría por mi vida, me di cuenta de que mis piernas estaban rojas, absolutamente empapadas de sangre. Fue como si hubiera sumergido mis piernas en una bañera llena de sangre. Revisé todo mi cuerpo y me di cuenta que no estaba herida en lo absoluto. ¿De dónde había salido entonces esta sangre? Miré hacia atrás y me di cuenta que la sangre era de mi marido. Le habían disparado en su pierna. Un enorme, enorme agujero atravesó la mitad inferior de la pierna derecha de Brooke. Su pie apenas colgaba y colgaba sin vida. Leo y un joven que no reconocí cargaban a Brooke porque, después de caer fuera de la puerta, perdió toda su fuerza y no podía caminar. Estaba realmente conmocionada. No tenía idea de que había resultado herido, especialmente porque estuvo detrás de mí todo el tiempo y logró escapar del teatro solo. ¿Cómo lo hizo con un pie? Nunca lo sabré. En este punto grité. Mi grito fue tan fuerte que alertó a los trabajadores de la construcción cercanos. En la parte trasera del teatro había un estacionamiento estrecho, seguido por césped y luego la calle. Los trabajadores de la construcción estaban reparando la carretera en esta calle, pero tan pronto como escucharon mi grito y nos vieron correr, dejaron de trabajar y observaron lo que estaba pasando. No estoy segura de por qué esta es una parte tan vívida de mi memoria. De todos modos, llevaron a Brooke por la acera trasera hasta el final, donde está la esquina del edificio. Era una distancia considerable, varias docenas de pies. Luego, mi esposo se derrumbó por el cansancio y el dolor, diciendo que ya no podía moverse. Se acostó y un charco de sangre comenzó a formarse debajo de él. Miré hacia atrás. Estaba temblando. Me arrodillé junto a Brooke y miré a mi alrededor para ver quién más estaba herido. Tommy había recibido un disparo en la rodilla y la cadera y estaba más lejos del estacionamiento. El adolescente que ayudó a mi esposo también resultó herido. Su papá y su mamá estaban con él. Su mamá estaba sentada contra la pared y parecía que se iba a desmayar. Ella estaba sangrando por varios lugares. Esa familia escapó al mismo tiempo que nosotros. Supongo que escucharon las balas detenerse y decidieron huir también. Nosotros tuvimos suerte, porque el tiroteo seguía en el interior. Tuve que quitarme la camisa y usarla para detener el sangrado. Nunca olvidaré lo inerte y sin vida que se sentía su pierna, e imaginé que así debe sentirse un cadáver. Me manché las manos y los brazos con sangre. La policía apareció muy rápido. Yo diría que solo estuvimos afuera por 1 minuto o 2 antes de que las sirenas rojas y azules
llenaran la noche y corrieran hacia nuestra ubicación. Estábamos literalmente a una cuadra de la estación de policía. Una mujer agente estuvo a nuestro lado todo el tiempo hasta que llegaron los paramédicos, lo que llevó mucho tiempo. Brooke fue uno de los últimos en ser trasladado a un hospital. Estuvo sangrando durante casi 20 minutos antes de que una ambulancia se detuviera en la misma calle con las obras viales. En este punto casi no respondía y estaba al borde de la inconsciencia. Varios tipos enormes corrieron por el césped con una camilla, lo cargaron y luego corrieron con él de regreso a la ambulancia que esperaba. No pude ir con él porque había otra persona herida en la ambulancia y estaba demasiado llena. Caminé sola hasta el frente del teatro, sin saber a dónde habían ido mis amigos. Mi camisa manchada de sangre y un charco de sangre quedaron atrás en la esquina de esa acera. Caminar entre la multitud se sintió como un sueño. No podía creer lo que acababa de pasar. La gente estaba histérica y llorando. Mucha gente como yo estaba cubierta de sangre. Y como yo, estoy segura de que la sangre que manchaba su piel y su ropa no era la suya. Mucha gente pareció darse cuenta de lo sola y aturdida que me veía, así que me hicieron compañía e incluso me ofrecieron llevarme a diferentes hospitales para encontrar a Brooke, porque no me habían dicho a qué hospital lo habían llevado. Estuve un rato con esas personas mientras la policía invadía el área y nos preguntaba qué habíamos visto dentro del teatro. Todo el estacionamiento estaba cerrado y no nos iban a permitir salir pronto. Eran alrededor de las 2 a.m., así que todavía estaba muy oscuro afuera y tenía bastante frío. Solo vestía una camiseta y pantalones cortos. Luces rojas y azules parpadeantes de lo que parecían 100 coches de policía me cegaban. Recuerdo haber visto un gran vehículo policial detenerse que decía algo como Unidad de Investigación de la Escena del Crimen. Creo que fue entonces cuando realmente me hundí y todo me golpeó. Comencé a sentirme mal del estómago y quería vomitar, pero de alguna manera pude contenerme. Finalmente, la policía comenzó a dejar que la gente se fuera. Salté a mi camioneta lo más rápido para salir de allí. Estaba en tal pánico que ni siquiera pensé en volver a mi apartamento, tomar mi teléfono celular que había olvidado y llamar a mis padres u otra persona para que me ayudara. Estaba enojada, molesta, asustada y sobre todo, todavía en estado de shock. ¿Realmente iba a perder a Brooke solo un mes antes de nuestro primer aniversario de bodas por culpa de un psicópata con una pistola? Afortunadamente, para cuando amaneció, encontré el hospital en el que lo trataron. Esto fue en la siguiente ciudad, tal vez a 45 minutos del teatro si vas al límite de velocidad. Estaba tan feliz de estar allí. El personal del hospital fue muy acogedor y comprensivo. Después de asegurarme de que yo no estuviera herida también, me dejaron esperar en la sala de cuidados intensivos, en la que colocarían a Brooke cuando terminara de recuperarse de la cirugía. Me alegré mucho de que estuviera vivo. Brooke y Tommy habían sobrevivido, aunque muchos otros no tuvieron tanta suerte. Me enteré al día siguiente que 12 personas murieron en ese tiroteo y más de 70 resultaron heridas. La niña rubia sentada en mi fila no sobrevivió. Murió en el teatro, a unos pocos metros de nosotros. Le habían disparado varias veces. Un oficial de policía con el corazón roto, que lloró durante su testimonio en la corte, intentó sin éxito salvarla, sacándola del teatro y enviándola a un hospital. Tommy fue llevado de urgencia a otro hospital en la parte trasera de un coche de policía. Se sometió a una cirugía y se recuperó por completo. La bala no alcanzó el hueso de la cadera y por poco no alcanzó el tracto urinario y la vejiga. Según los cirujanos, mi esposo perdió casi la mitad de su sangre. Brooke llegó al hospital justo a tiempo. Más tarde y habría muerto. Se sometió a varias transfusiones de sangre y estuvo en el hospital durante 21 días. La herida en su pierna era lo suficientemente severa como para amputarla después de intentar sin éxito salvarla. Ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió el tiroteo que mi esposo, mis amigos y yo hemos podido recuperarnos un poco. El evento fue bastante horrible y seguro que nos dejó marcados. Sin embargo, no consideraría que esa parte de la historia sea espeluznante, no. La parte espeluznante es el propio tirador. Más tarde, supe mucho sobre él en el juicio por asesinato que seguiría en los próximos años.
Aunque mi encuentro con este hombre fue muy breve, ha afectado mucho mi vida. El solo hecho de saber que existen personas así es perturbador. Ciertamente, es un individuo retorcido al que no quiero volver a ver nunca más. Aprendí todo al ver el juicio televisado que tuvo lugar a principios del 2015. Este chico iba a la escuela de neurociencia o algo así en California. Supongo que era un tipo bastante inteligente, sin embargo, por alguna razón estaba obsesionado con matar gente y tenía una mentalidad de acosador. Después de dejar su universidad, se mudó a mi estado y eligió mi teatro local para cometer un tiroteo masivo. Antes de eso, estaba planeando esconderse a lo largo de senderos remotos en las montañas, abordar personas, llevarlas al bosque y matarlas allí, aunque nunca llevó a cabo esa idea. Acechaba mi teatro durante meses y tenía todo planeado para el rodaje de la noche del 20 de julio. Aunque nunca lo vi antes de esto, es desconcertante pensar que ese tipo podría habernos estado mirando cada vez que íbamos al teatro y nunca lo hubiéramos sabido. No sabíamos por completo lo que había planeado contra nosotros. Esto arruinó completamente mi sentido de la seguridad, porque quién sabe lo que el extraño que está a tu lado planea hacerte. Me acerqué mucho al tirador, pero nunca vi su rostro en persona hasta que me obligaron a testificar en el tribunal. Por supuesto que vi sus fotos policiales en la televisión, pero mientras estaba en el teatro solo lo vi como una silueta oscura en las sombras, como una figura demoníaca sacada de la pesadilla más oscura y siniestra. Incluso estaba en el pasillo por el que pasamos corriendo hacia la salida de emergencia. Lo único que le impidió matarnos allí fue su rifle de asalto atascado. Para cometer este crimen, ordenó miles de cartuchos, equipo antidisturbios y armaduras, gases lacrimógenos, un rifle de asalto y una escopeta. Se tomó fotografías que se mostraron en la corte, vistiendo todo este equipo como un trofeo enfermo y sosteniendo estas armas con una sonrisa amenazante. Se tiñó el pelo de naranja y se puso estos espeluznantes lentes de contacto negros mientras hacía caras diabólicas en su cámara, algo que me enfermaba con solo mirarlo. Antes de conducir al cine con todo este equipo en su automóvil, dejó todo en su apartamento y lo puso para que explotara si alguien abría la puerta. Luego, una vez en el cine, se hizo pasar por un cinéfilo e incluso compró una entrada para la película. Creo que su boleto tenía el Teatro 8, que estaba al lado, pero el Teatro 9 tenía más gente, así que entró en el número 9. Estaba en las pocas primeras filas. Debo haberme cruzado con él varias veces en el vestíbulo mientras estaba allí. Quizás él también me había visto. En algún momento de la película se levantó y pasó por la salida lateral. La mantuvo abierta con algo. Luego fue a su auto para ponerse toda su armadura y agarró sus armas. Luego, regresó adentro y comenzó a disparar. Cuando escapamos del teatro, pasamos junto a su auto blanco que estaba estacionado justo en la salida. Ni siquiera lo notamos. En algún momento salió y nos habrá visto allí en el cemento. No sé qué le impidió disparar a las personas que estaban afuera también, pero podría habernos matado fácilmente allí si hubiera querido. Creo que la parte más difícil para mí fue enfrentar a este individuo retorcido en la corte. Nunca olvidaré levantarme cuando me llamaron por mi nombre. Caminé por la fila central junto a mi familia, otros sobrevivientes y una multitud de personal de los medios hambrientos de noticias. Me senté frente a él, tal vez solo a 10 pies de distancia. Si bien su cabello naranja se había ido y no usaba lentes de contacto negros, estar tan cerca de él era una experiencia espeluznante e incómoda. Mis encuentros con este hombre son ciertamente unos que nunca olvidaré. Ahora puedo decir que me he encontrado cara a cara con un verdadero psicópata trastornado. Solo tenía esa mirada en blanco en sus ojos todo el tiempo. Si los ojos son verdaderamente ventanas del alma, entonces su alma ni siquiera me miraba. Sentada frente a él en la corte, fue la segunda vez que estuve conscientemente en la misma habitación con este hombre. Un hombre que había intentado quitarme la vida, pero afortunadamente fracasó. Un hombre que terminaría pasando una eternidad tras las rejas, cuando al final de todo fue condenado a 3.318 años de prisión por sus crímenes. Esto es para el hombre que intentó matarme, el hombre que ha causado innumerables pesadillas y alimentado el fuego de mi paranoia,
El hombre que lastimó a mis amigos y familiares, causando años de dolor incalculable para mi esposo porque nunca volverá a caminar igual. El hombre que le robó la inocencia y la alegría a un niño de 6 años que entró vivo en ese teatro y salió muerto. Para el hombre que llevó a cabo el peor tiroteo masivo en la historia de Colorado. Espero nunca nos volvamos a ver y espero que te pudras en la cárcel. Gracias por todo el apoyo. Nunca esperé que tanta gente escuchara mi historia. No voy a dar más información sobre mi identidad por una razón obvia. He proporcionado pruebas a los moderadores y no creo que sea necesario compartir esa información con todos los demás. Tengo fotos de la lesión de mi esposo, aunque es probable que nunca las publique por su privacidad y por la naturaleza gráfica de la foto. Nos vemos pronto.